El proceso de atención de enfermería, parte 1. Al término de esta presentación, habrás adquirido conceptos importantes que vamos a pasar a revisar. Comencemos. El PAE es un método sistemático que brinda cuidados humanistas, eficientes y centrados en el logro de resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por un profesional de enfermería para administrar cuidados individualizados. El proceso enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. El PAE se compone de 5 etapas. Su primera etapa es la de valoración, la segunda es de diagnósticos, la tercera la de planificación, la cuarta etapa ejecución o aplicación de los cuidados y la quinta etapa de evaluación. La etapa de valoración es la más importante de todas las fases, ya que en ella recae gran parte del éxito de todo el proceso. En este primer momento es donde se realiza la recolección, interpretación, organización y validación de datos para valorar el estado de salud de cada persona, familia o comunidad a través de diversas fuentes. La palabra fuente hace referencia al principio, fundamento u origen de algo y es de donde obtendremos los datos que vamos a reunir. Podemos definir dos tipos de fuentes, la fuente primaria y la fuente secundaria. En cuanto a la fuente primaria, la información la brinda únicamente la persona usuaria del servicio de salud y de la cual podamos establecer un diálogo efectivo que nos permita reunir la mayor cantidad de datos posibles. Pero puede ocurrir en ocasiones especiales donde los pacientes usuarios no puedan comunicarse fehacientemente o que los datos que expresen no sean del todo precisos, como en los estados confusionales, los estados de inconsciencia o que se trate de infantes menores, donde no puedan interpretar y responder a las preguntas y no nos permita reunir parte de la información necesaria. Es por ello que solamente bajo estas circunstancias sus familiares o acompañantes pasan a ser también, junto a la persona usuaria, la fuente primaria. Las fuentes secundarias, en cambio, y bajo todas las condiciones donde podamos comunicarnos de forma efectiva con los usuarios, van a pasar a ser los familiares o acompañantes, también la historia clínica, los aportes de otros profesionales, la realización e interpretación de los distintos estudios clínicos o de procedimientos. En esta etapa de valoración, los métodos que vamos a utilizar para la recolección de datos sobre la fuente primaria son la observación, la entrevista y el examen físico. La observación consiste en el uso de los sentidos como la vista, olfato, tacto y audición para adquirir información sobre el estado de salud del usuario, de su entorno y de las interacciones resultantes entre ellos. La observación es una habilidad que exige disciplina y práctica por parte del profesional. Además, habilita el empleo de ciertos instrumentos de medición, como una balanza, un termómetro, un reloj, que contribuyen a ampliar la información recabada. Algunos ejemplos de observación incluyen la evaluación del estado del sensorio, donde realizaremos preguntas sobre el nombre, qué día es hoy, dónde nos encontramos. Valoraremos la capacidad de movimiento corporal y la marcha, el estado de higiene, los factores que influyen en la seguridad, entre otros. La entrevista o anamnesis es una conversación que puede ser espontánea o planificada para indagar acerca del estado de salud o enfermedad y que requiere de ciertas habilidades por parte del profesional de enfermería para llevarla a cabo satisfactoriamente. La entrevista, por un lado, permite adquirir datos específicos y necesarios para el cuidado, que las personas usuarias reciban información
que participen en la identificación de problemas y establecimiento de los objetivos, y por otro lado crea una oportunidad para el diálogo y la instauración y conservación de una relación enfermero-paciente de confianza. En la entrevista se recolectan datos como los datos personales del paciente, que incluyen nombre, apellido, edad, sexo, género percibido, identificación, ocupación, estado civil, dirección, número telefónico y nombre del acompañante. Asimismo, se indica el motivo principal por el cual acude a la consulta, la enfermedad que cursa actualmente, la evolución, si mantiene algún tratamiento para ello. Además, los antecedentes personales de enfermedades de las que ha sufrido, si es alérgico a algún medicamento, si ha sido intervenido quirúrgicamente. Otra información importante son los antecedentes familiares, como las enfermedades del padre, madre u otro familiar. En el examen físico, también llamado exploración física o valoración física, es un método sistemático de recogida de datos donde el profesional de enfermería utiliza los métodos semiológicos como las técnicas de inspección, auscultación, palpación y percusión. La inspección es la exploración que se realiza utilizando el sentido de la visión. Se inspecciona a simple vista o con instrumentos provistos de iluminación, como por ejemplo una linterna. La palpación es la exploración del cuerpo usando el sentido del tacto. La percusión es el acto de golpear la superficie corporal para producir sonidos que puedan oírse o vibraciones que puedan sentirse con el tacto. La auscultación es el proceso de escuchar los sonidos que se producen en el interior del cuerpo con el oído directamente o con ayuda de un estetoscopio. Recordemos que siempre debemos tener en cuenta la preparación del sujeto de atención, explicar siempre antes lo que se va a realizar y que la posición del sujeto de atención sea la adecuada, garantizando su intimidad. Todo el equipo necesario para la valoración de la salud debe estar limpio, ordenado y fácilmente accesible. Con todas las técnicas repasadas hasta ahora, vamos a reunir datos. ¿Pero qué son los datos? Los datos son todas aquellas informaciones concernientes al estado de salud en el pasado, en el presente y en el futuro, física o mentalmente, del sujeto de atención o la persona usuaria de los servicios de salud. Es muy importante tener en cuenta que parte de estos datos incluye información sensible y como profesionales de la salud tenemos el deber ético, la responsabilidad y la obligación legal de protegerlos, respetando los derechos del usuario bajo el principio fundamental del secreto profesional. Dentro de la clasificación de datos encontramos los datos históricos, que son los antecedentes, las patologías o cirugías previas. Son los hechos o acontecimientos de salud anteriores que forman parte de la historia de salud del usuario y que podemos reunirlos a partir de la entrevista y de la historia clínica. En cambio, los datos actuales, como por ejemplo la edad, el domicilio, el motivo de consulta y todos aquellos signos y síntomas que el sujeto de atención presenta y que se deducen del proceso actual de la enfermedad, los cuales podemos recaudarlos a partir de la entrevista, la observación y el examen físico. Los datos objetivos son aquellos que podemos observar, medir y comprobar específica y científicamente. Por ejemplo, cuando podemos ver que el sujeto de atención está con secreción nasal, que tiene un edema en miembros inferiores, o que presenta palidez o eritema, o cuando podemos auscultarlos como los ruidos intestinales, los crepitantes pulmonares o los latidos cardíacos.
También podemos medirlos con un tensiómetro y así comprobar una hipertensión, o medirlo con una balanza para corroborar el peso. Los datos objetivos son los signos clínicos que presenta el paciente y parten de la observación y de la exploración física. En cambio, los datos subjetivos son aquellos síntomas referidos por la persona usuaria, los cuales siente y dice por medio de la entrevista durante el interrogatorio, por lo cual no se pueden observar, comprobar ni medir a ciencia cierta y específica, como por ejemplo lo son el dolor, el mareo, la falta de aire, la náusea o el cansancio, entre otros. Les agradecemos cordialmente la atención.